Buenas tardes, Errol. Claro, todo. Buenas, todo bien. Vamos a dar un par de minutitos más que se conecten los demás compañeros, ya casi iniciamos. Bueno, Ok, bueno, damos inicio a la reunión de hoy y continuamos con el tema que estábamos trabajando la semana pasada, que era elementos de control y potencia. Si no me equivoco, habíamos quedado por la presentación número 23. Vamos a buscarla para mirar en dónde quedamos. Acá habíamos quedado. Estábamos hablando del circuito de control y de potencia de un relay, y vimos precisamente que podríamos tener dos fuentes de alimentación, en este caso una fuente de 6 voltios para la bobina del relay y otra fuente de 220 voltios para conectar la carga. Hasta aquí fue donde quedamos la semana pasada. Ahora vamos a hablar de los circuitos de enganche o enclavamiento, que son circuitos que nosotros utilizamos muchísimo en automatismos eléctricos. Entonces, cuando nosotros accionamos cualquier mecanismo eléctrico por medio de un pulsador, este pulsador es un elemento que nos va a generar una entrada, nos va a generar una señal para que se genere algo o se produzca algo en nuestro circuito. Pero como es un pulsador, este elemento nos va a estar generando esa señal únicamente mientras lo estemos activando manualmente. O sea que mientras nosotros lo estemos presionando con nuestro pulgar o con nuestro dedo de nuestra mano, en ese momento el dispositivo va a estar funcionando. Cuando nosotros dejemos de pulsarlo, él volverá a su estado natural, o sea, va a volver a estar en la condición en que su contacto naturalmente debería estar. O sea, solamente va a estar trabajando durante ese pequeño momento de pulsación que nosotros le vamos a estar dando. Este dispositivo, un momentito para ver quién está en sala de espera. Steven, vamos a darle la entrada ahí a Steven. Ya llegó. Entonces, este dispositivo pulsador es muy utilizado. Es muy utilizado en sistemas de control y tenemos dispositivos que tienen su contacto normalmente cerrado o normalmente abierto. Esa es la disposición de los contactos. Quiere decir que cuando nosotros pulsamos el que está normalmente cerrado, va a abrir el contacto, estará en su contacto normalmente abierto, y cuando dejamos de pulsarlo, vuelve a su estado original, que sería normalmente cerrado, y viceversa. Eso es un pulsador. Pero sin embargo, en muchos de los circuitos nosotros necesitamos enviar una señal
y que esa señal se mantenga, o sea, que la acción que nosotros estamos generando se mantenga y nos esté generando lo que nosotros queríamos, la acción que nosotros queríamos. Entonces, en ese momento nosotros no podemos tener pulsado siempre nuestro pulsador, porque tendría que estar una persona ahí completamente unida al pulsador para que, por ejemplo, si fuese un motor, que el motor esté funcionando. Entonces, necesitamos buscar una solución para que en el momento en que nosotros quitemos nuestro dedo del pulsador, el sistema siga funcionando sin ningún inconveniente. Y a esto es lo que nosotros le llamamos como enganche o enclavamiento, y en algunos otros sitios se les dice la memoria, o sea que el sistema tiene que guardar la memoria de la acción que nosotros le estamos indicando. En este caso tenemos acá unas figuras, unos diagramas, en donde tenemos nuestro pulsador acá. Este es un pulsador y acá tenemos otro pulsador. O sea que estos elementos van a estar funcionando únicamente cuando nosotros los estamos presionando. Tenemos una alimentación de 6 voltios por acá. Esta es nuestra fuente de 6 voltios y vamos a generar una acción en este caso. Este pulsador que tenemos acá en esta posición está normalmente abierto. Su estado es normalmente abierto y este otro pulsador que tenemos acá está normalmente cerrado. Esas son las condiciones que tiene ese pulsador, normalmente cerrado. Ahora, cuando está conectado nuestro sistema, vamos a hacer un recorrido por el circuito y vamos a hacerlo primero acá. Entonces, la corriente va a venir por acá, se va a estar desplazando por mi circuito, pasa por el pulsador que está normalmente cerrado, sigue por acá y llega a este punto donde no tenemos contacto. O sea, no hay paso de corriente porque este relay que tenemos acá, esto es un relay, este dispositivo es un relay, no está accionando su contacto de acá. Entonces no está pasando la corriente por acá. Para que este contacto se mueva a la otra posición, nosotros necesitamos accionar esta bobina del relay. Y para accionar esa bobina del relay, pues obviamente tendríamos que hacerlo por medio del pulsador que tenemos acá. Entonces, si nosotros presionamos este pulsador, se va a cerrar acá nuestro paso de corriente. Y entonces la corriente ahora vendría por acá, pasa por el pulsador y estaría energizando la bobina. Y por el otro punto estaría por acá, pasando por acá y energizando la bobina. Como se energizó la bobina acá, también la luz indicadora de acá va a estar energizada, porque está pasando corriente por acá y corriente por acá. Y este contacto que está aquí se va a ir, lo va a accionar la parte electromagnética y entonces se va a estar cerrando este circuito acá. Se cierra este circuito en este punto y entonces la corriente va a estar circulando por el otro lado. Lo que estamos haciendo es que se está uniendo esto por este mismo punto de acá. Pero como nosotros presionamos este botón, tendríamos que mantenerlo presionado siempre para que esto suceda. En el momento en que nosotros quitamos la presión de acá, entonces ya no va a estar funcionando nuestro sistema porque todo va a volver a la normalidad. Si yo quiero cortar la energía en este punto de acá, tendría que presionar este botón que está normalmente cerrado de acá. Entonces no existe una retroalimentación. En el momento en que yo deje de presionar este botón, en ese momento mi sistema se va a detener. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de evitar, de buscar otra solución. En este ejercicio que tenemos al lado derecho, a la parte inferior derecha, también nosotros tenemos
nuestra fuente de alimentación acá, que es de 9 voltios. Tenemos un interruptor en este punto que está normalmente cerrado, está permitiendo el paso, el flujo de los electrones. Y tenemos un pulsador acá que está normalmente abierto y otro pulsador por acá que está normalmente cerrado. En esta condición, en que el interruptor se encuentra acá normalmente cerrado, entonces la corriente, la energía, se va a estar desplazando por este punto de acá y va a estar llegando a la bobina por este lado. Y por este otro lado, si lo vemos acá, no va a haber paso porque está normalmente cerrado. O sea, la bobina no está energizada. Y por este otro lado de acá, sí hay paso porque sí está cerrado el botón pulsador y vamos a tener corriente, pero hasta este punto. ¿Por qué? Porque la bobina no está accionando este contacto. Por este otro extremo de acá tenemos paso de corriente hasta esta parte del zumbador y por este otro extremo de acá tenemos paso de corriente hasta este punto. Tampoco tenemos cómo energizar el zumbador porque la bobina de este relay no está energizada. ¿Qué necesitamos para energizar esa bobina? Necesitamos presionar este pulsador que tenemos acá para que se cierre el circuito. Se cierra el circuito acá, le llega corriente a la bobina y entonces este contacto se va a accionar hacia abajo. Va a traer este hacia abajo y entonces va a permitir el paso de corriente por acá y entonces va a accionar y va a generar un efecto en la bocina acá. Va a producir un ruido, pero necesitamos energizar la bobina. En el momento en que yo desenergizo la bobina, el pulsador, lo que está sucediendo es que este elemento también se cerró acá. Cerró este contacto, cerró aquí arriba y cerró este contacto de acá. Entonces vemos que este lado de la bobina se está viniendo por este otro lado, voy a traerlo por acá con verde, se está viniendo por acá y está retornando por el otro extremo del pulsador. ¿Hacia dónde? Hacia la fuente. Y entonces está retroalimentando por el otro punto. Así es como funcionan los pulsadores para generar algún efecto en nuestro sistema. Entonces, el pulsador lo que va a hacer únicamente es darme una señal, generar un efecto. Y yo necesito hacer luego que ese efecto que estoy tratando se mantenga en el tiempo. Y para eso yo voy a ocupar enclavamientos, memorias o, como lo conocemos también, contactos normalmente abiertos que me generen esa parte que yo necesito. En cuanto al relé temporizador, como su nombre lo dice, temporizador tiene relación con el tiempo y es un elemento fundamental en la parte de automatismo industrial y doméstico. El temporizador nos permite trabajar con condiciones de tiempo para conexión o desconexión de algún elemento. Independientemente de cuál sea la aplicación, cuando nosotros necesitamos una solución para que un circuito de control nos trabaje con tiempos, los relés temporizadores vienen a ser la solución ideal, porque nos proporcionan un control muy simple, muy confiable y muy económico para nuestros sistemas que nosotros vayamos a desarrollar. Siempre vamos a tener temporizadores porque siempre vamos a tener que generar algún tipo de acción que tenga relación con el tiempo, o sea, que ingrese un contacto, que nos haga una acción y que espere un determinado tiempo para generar otra acción en cadena. Los procesos
industriales generalmente son procesos que son muy secuenciales, necesitan llevar ciertas secuencias y esas secuencias nosotros las podemos lograr fácilmente con un temporizador. Y también con los relés, porque los relés normales vienen a ser aparatos que van a funcionar como un interruptor que se acciona eléctricamente, como esos relés que acabamos de ver en esos diagramas, que una vez que se energiza su bobina, por el magnetismo que adquiere la bobina, va a jalar los contactos y va a hacer una conexión o una desconexión en los contactos de ese relé. Y si nosotros tenemos un relé unido con un temporizador, podemos maniobrar muchísimas cosas en automatismos eléctricos. Cuando al relé le llega la corriente, los contactos que están cerrados se van a abrir y los que están abiertos se van a cerrar. Eso va a ser su lógica sencilla. Los abiertos se cierran y los cerrados se abren. Cuando deja de llegarle la bobina al relé, los contactos vuelven a su estado original, a su estado inicial o a su estado de reposo. O sea que si el contacto estaba cerrado, va a volver a estar cerrado. Y si estaba abierto, va a volver a estar abierto. Ahora bien, cuando la apertura o el cierre de estos contactos de relé van a depender de un tiempo determinado, cuando nosotros vamos a decirle, bueno, usted me va a accionar un elemento en específico, pero se va a mantener ahí durante 5 segundos o 10 segundos y luego se va a desconectar, el relé como tal no tiene la memoria, no tiene el sistema para realizar esa acción. Y para eso es que nosotros utilizamos los temporizadores, para que el temporizador se accione, empiece a contar el tiempo y luego envíe la señal al relé temporizador para que ejecute una acción o le elimine la señal al relé temporizador para que ejecute otra acción. Luego vamos a ver cómo funcionan los relays que son con retardo a la conexión o con retardo a la desconexión para generar ese tipo de acciones. Lo importante es que el relé como tal, los temporizadores con retardo a la conexión o retardo a la desconexión. Lo importante es que los relays normales únicamente lo que hacen es accionar contactos. Y los temporizadores ya nos permiten a nosotros jugar con el tiempo, darle indicaciones precisas para que ejecuten una acción. Entonces, dependiendo de cuándo empiece a correr el tiempo para los contactos de ese relé, también van a cambiar de posición esos contactos. Tenemos dos tipos principales. Bueno, en la imagen vemos un relé normal. Este relé que tenemos acá está en una base. La base la venden por separado. Él se incrusta en la base y nos tiene acá arriba un reloj que es como el que nosotros ajustamos el tiempo. Este es uno manual, de tipo más mecánico, pero existen otros tipos de relays que son de temporizadores que son digitales y que tienen otro tipo de funcionalidades, de programaciones y demás. Entonces tenemos relé temporizador con retardo a la conexión, también llamado con retardo de trabajo, o sea, que va a ejecutar una labor, que va a ejecutar un trabajo, o en inglés se conoce como on delay. Son aquellos en que sus contactos van a cambiar de posición después de un tiempo desde que empezó a activarse o que se energizó la bobina del temporizador. O sea, se energiza la bobina del temporizador y debe transcurrir un tiempo que nosotros le hemos programado con anticipación para que se ejecute la acción. Entonces, esos son los que se llaman con retardo a la conexión. Aquí tenemos un diagrama de tiempos de retardo y vemos acá que, vamos a marcarlo por acá, que la bobina, vemos acá, y aquí tenemos los contactos. Este es el diagrama de tiempos de la bobina y el de color negro es el de tiempo del contacto. Entonces, cuando se energizó la bobina,
En este punto, una vez que se energizó la bobina, los contactos siguen exactamente iguales. No sucede nada en los contactos. Se energizó la bobina y transcurre un tiempo, acá, transcurre el tiempo que nosotros le programamos para que una vez energizada la bobina, se produzca entonces el accionamiento de los contactos. Eso es lo que se llama programación on delay o con retardo a la conexión. Entonces, el temporizador, la bobina recibe la señal de energización y debe esperar el tiempo programado para poder ejecutar la acción. Y esa acción es que cierre o abra los contactos que tenga ese dispositivo. Así es como funciona el on delay. Luego dice que estos contactos van a permanecer siempre así mientras que la bobina esté alimentada o esté energizada y que volverán a su condición normal o condición de reposo cuando no le llegue la corriente al temporizador. Entonces, para que el temporizador vuelva a su estado original, tenemos que desenergizar la bobina siempre. Así es como deberá de funcionar. Entonces, el de retardo a la desconexión funciona diferente. Se llama también con retardo al reposo o en inglés como off delay. Así se conoce, off delay en inglés. Estos temporizadores, en el momento en que nosotros le aplicamos una corriente a la bobina, los contactos también van a cambiar de posición. Cuando nosotros desactivamos la bobina, empieza a correr el tiempo de desactivación para que vuelva al estado original. Entonces, ¿cómo funciona en el diagrama? Igual que el anterior. Aquí tenemos nuestra bobina. Vamos a marcarla por acá. Aquí tenemos nuestra bobina y tenemos el diagrama de contactos. Entonces, lo primero es que se energiza la bobina. Se está energizando la bobina y los contactos van a estar funcionando. O sea, los contactos, los que estaban cerrados, van a estar abiertos y los abiertos van a estar cerrados. Luego empieza a correr el tiempo T, que en este caso se le puso de 5 segundos. Este es nuestro tiempo T. Y una vez que el tiempo T se cumple, todo va a volver a su condición original, a su condición de reposo. Esta condición es la misma condición que teníamos al inicio. O sea, vamos a tener entonces el mismo estado de reposo esperando que se ejecute una nueva acción. O sea, es lo contrario del on delay. ¿Cuál es el que más utilizamos nosotros? El on delay. El on delay es el tipo de temporizador que más utilizamos para diagramas electrónicos eléctricos. Pero los dos se utilizan, pero con mayor cantidad los que son on delay. O sea que se energiza la bobina, espera un tiempo y luego ejecuta la acción. Luego tenemos los temporizadores con señal de control, ¿verdad? Son relés que tienen dos señales de entrada que lo que hacen es activar la temporización. Una normal que activa la bobina del temporizador como tal y la otra llamada señal de control, que es la que nos va a enviar esa señal precisamente para ejercer el control sobre un circuito en específico. Para su conexión siempre vamos a necesitar que se active la bobina normal, o sea, la bobina del temporizador. Y con el otro control llamado de pulsador, perdón, llamado de control, nosotros activamos entonces la temporización del sistema. También lo llamamos relés temporizados con un control externo, o sea, es un sistema diferente al que ya nosotros acabamos de mencionar. O sea, tenemos un sistema en el cual nuestro relé temporizador
tiene una bobina que se llama A1, un lado de la bobina se llama A1 y el otro extremo se llama A2. Energiza la bobina. Y acá vemos que esa bobina estará energizada acá por un pulsador. El pulsador que va a activar la bobina en modo normal. O sea, está conectando aquí la bobina A1. Acá, conectando la bobina A1. Y la bobina A2, pues obviamente está conectada al otro extremo de la alimentación. Entonces, este pulsador, su función es gobernar la bobina de nuestro temporizador. Y luego vamos a tener otro elemento acá que se acciona por medio de la bobina para generar una señal. En este caso, el pulsador de señal, que es este otro que tenemos acá, es el que nos va a enviar la señal para la parte de control del temporizador. Entonces, esta que está aquí, que se llama Y1, es la otra señal que va a llegar acá a este temporizador para lograr tener control del temporizador. No es muy utilizado, pero sí es bueno saber que tenemos este otro tipo de temporizador que tiene, por decirle algo, una doble entrada de señal, una que alimenta la bobina y otra que alimenta la parte de control del mismo temporizador. Luego tenemos relés temporizadores intermitentes, que son temporizadores. En estos temporizadores el diagrama de salida tiene que formar una onda de 0 a 1 todo el tiempo. Es decir, que durante un tiempo t, que nosotros le vamos a establecer, van a permanecer los contactos activados y al cabo de otro tiempo t, que nosotros también se lo vamos a establecer, puede ser que al igual que el anterior o diferente ese tiempo, o sea, puede ser que le pongamos a uno un segundo y al otro le pongamos 2 segundos, los contactos se van a desactivar. Esta es la función de estos temporizadores intermitentes. O sea, van a generar pulsos, van a estar generando ceros y unos para generar acciones repetitivas. Si yo quisiera que una luz se forme intermitentemente, entonces pondría un temporizador intermitente para que esté conectando y desconectando, conectando y desconectando esa luz las veces que sea necesario y indefinidamente porque ya los tiempos están establecidos. Yo puedo decir, bueno, conécteme la luz 2 segundos y apáguela 2 segundos o un segundo y así sucesivamente para obtener algún efecto. La característica principal de este temporizador está haciendo esto durante todo el tiempo mientras esté energizada la bobina. Si la bobina está desenergizada, obviamente el temporizador ya no va a estar haciendo esa acción y sus contactos volverán a su estado natural. Esta función de intermitencia va a estar constante e ininterrumpida en el tiempo hasta que esa bobina se deje de desenergizar. Entonces, en el diagrama lo veríamos así y ahora tenemos la energización de la bobina en este punto y tenemos los contactos que venían en esta condición acá. Una vez que se energizó la bobina, entonces empieza a darnos unos acá y ceros acá abajo, unos y ceros, unos y ceros, y así se va a mantener en el tiempo que nosotros le programemos acá. Nosotros le vamos a decir, queremos que haga esto, encender, apagar, durante tanto tiempo. Y él lo va a seguir haciendo en esa función el tiempo que nosotros le programemos o hasta que se desenergice su bobina. Y luego tenemos otros temporizadores que se llaman de multifunción. Los temporizadores de multifunción son aquellos que mediante una ruleta nosotros podemos cambiarle el tipo de relé. Por ejemplo, podríamos ponerlo con a la conexión, como los que vimos, o sea, que espere, que se energiza, que espere un tiempo y ejecute una acción. Esos son los on delay o a la conexión.
o como a la desconexión, que es lo contrario, que se accione el contactor, que se accione el relé, perdón, que se accione los contactos y después de cierto tiempo desconecte y vuelva a su posición original, o por medio de impulsos como el que vimos anteriormente. O sea, que nos ponga unos y ceros, y que nos haga el accionamiento intermitente. Entonces, este temporizador multifunción, nosotros podemos elegir cuál es la función que nosotros le vamos a dar. Podríamos utilizarlo como on delay, como off delay o como intermitente, con las tres funciones, porque nos permite programar las tres funciones en este mismo elemento. Son poco comunes, pero también es un dispositivo que es muy utilizado en la parte de automatismos. Pues ahora vamos a ver los símbolos y contactos temporizados y las bobinas de los temporizadores. Los símbolos son muy específicos y tienen casi que toda la misma funcionalidad, parecida, o sea, similar, porque en realidad nosotros vamos a trabajar casi siempre con contactos normalmente cerrados o contactos normalmente abiertos. O sea, esa es la función, que nos abran, nos cierren un circuito, que nos envíen o nos desactiven una señal. Pero dependiendo del dispositivo, así va a ser el comportamiento de cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos contactos con retardo a la conexión, o sea, de trabajo. Entonces, tenemos acá uno que se llama normalmente cerrado, perdón, normalmente abierto, y otro normalmente cerrado. Entonces, vean que tenemos el mismo elemento, la misma configuración del elemento acá. ¿Qué va a hacer él? Si lo presionamos, cierra y permite el paso acá. Si lo presionamos acá, lo que va a hacer es abrir el contacto, o sea, lo vuelve normalmente abierto. Entonces, estos son contactos con retardo a la conexión y se utilizan para temporizadores, o sea, este no se va a presionar manualmente. Este tipo de contacto necesita que el temporizador, que es este elemento que tenemos acá, envíe una señal para que él ejecute la acción. O sea, que si está abierto, lo cierre, y si está cerrado, lo abra. Entonces, estos contactos que tenemos acá con retardo a la conexión son dependientes de su respectivo temporizador. Y tenemos aquí el normalmente abierto. Vamos a quitar esto de acá, disculpen. Vamos a quitar esto de acá. Y tenemos ahora los contactos con retardo a la desconexión al reposo, o sea, su condición contraria a la otra que teníamos acá, en donde igual él está normalmente abierto y el otro está normalmente cerrado. En reposo se le envía la señal al temporizador y dependiendo del tiempo que le programemos, él va a cambiar la posición del contacto y en lugar de estar abierto, va a ser cerrado. Lo va a cerrar. Escuchan ahí, algo pasó. ¿Escuchan, jóvenes? Ok. Aquí algo pasó acá y creí que se había desconectado. Ok, bueno, están ingresando don William, eso es, debe ser eso. Ok, luego tenemos los contactos con retardo a la conexión y desconexión, que fueron aquellos que tienen doble. Vamos a ver, porque hay dos muchachos a la espera. Es que es don William que está tratando de ingresar y no ha podido conectarse. Vamos a ver si se logra conectar. Ok, ahí está unido ya. ¿Listo, don William? Creo que ya pudo ingresar. Ok.
¿Me escuchan, William? No, no se conectó. Bueno, vamos a darle tiempito a ver si se conecta. Entonces seguimos. Tenemos otros contactos que son contactos de retardo a la conexión y a la desconexión, que son estos que tenemos acá. O sea que los elementos tienen un contacto que está cerrado aquí y el otro está abierto aquí, pero están unidos mecánicamente, internamente están unidos, y entonces cuando este se abre, el otro se va a cerrar y provoca las dos condiciones. Y se pueden utilizar para las dos condiciones, tanto para la conexión o para la desconexión. Por eso su elemento, su figura, tiene esta condición que tiene acá. Vean que los de retardo, acá, esta es la forma que tienen los contactos. Y el que es doble tiene la doble función acá. Así es como los vamos a estar diferenciando posteriormente para ver cómo van a estar trabajando. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo los vamos a diferenciar. En cuanto a la regulación del tiempo en el temporizador, normalmente van a llevar dos ruletas, o sea, dos perillitas, las cuales nosotros podemos mover, las que son manuales, las que son mecánicas. Los otros temporizadores que son digitales, pues obviamente nosotros los vamos a programar digitalmente. Pero los más antiguos son dos ruletas que nos permiten elegir la escala que va de 0 a 10 segundos normalmente, y otra que nos permite regular el tiempo sobre esa escala escogida para cada uno de los casos que nosotros queramos plantear. La segunda ruletita que tiene va a venir con valores que van desde 0 hasta 10. Son ruletas como estas que vemos en la imagen de acá. Les vamos a ponerlo por acá. Y entonces esta sería la primera ruleta, que es la de la escala de los tiempos, que me dice que yo puedo venir desde un segundo, pasar por 3 segundos, 10 segundos, 30 segundos, y así incluso hasta llegar a 300 horas para este temporizador. Dependiendo del fabricante hay diversos tipos de tiempos, ¿verdad? Hay unos que van nada más en segundos, de 0 a 10 segundos, o otros van por minutos, incluso este es uno que nos permite una escala de tiempo muy amplia. Luego tenemos el tiempo elegido, que es cuando nosotros vamos a escoger desde 1 hasta 10, ese va a ser nuestro tiempo. Y luego los tipos de temporización es lo que nosotros queremos que se accione o cómo funciona el temporizador, si lo queremos a la conexión, si lo queremos a la desconexión, o qué tipo, o el intermitente, o cualquier otra variante. Entonces aquí es donde nosotros escogemos el tipo de accionamiento que queremos para nuestro temporizador. Dependiendo del fabricante vamos a tener diversas opciones. Generalmente ahora los que se usan son digitales, entonces la configuración es un poquito diferente. Nosotros vamos a estar trabajando con un software en donde no vamos a tener necesidad de utilizar estas ruletas o estas perillas de programación, sino que el software lo va a hacer directamente de acuerdo al comando que nosotros le enviemos. Entonces, una vez que hemos visto los relés y que hemos visto los temporizadores, tenemos que hablar de uno de los elementos principales en automatismos eléctricos, como es el contactor, que viene a ser un aparato eléctrico que lo llamamos de mando a distancia, que puede abrir o cerrar circuitos, ya sea en vacío o en carga. En realidad, nosotros el contactor es el elemento que utilizamos para maniobrar elementos de mayor potencia, o sea que toda la potencia, la corriente va a estar pasando por el contactor, que tiene contactos más fuertes, contactos más robustos, que me van a permitir trasegar por esos contactos mayor cantidad de corriente, mayor cantidad de amperaje. Y esos contactos pues van a estar gobernados por una
bobina que también nosotros vamos a estar controlando. Y esa bobina, como la podemos controlar y es de una corriente muy baja, nosotros la podemos controlar en largas distancias con conductores mucho más pequeños y accionar únicamente la bobina para que nos permitan realizar un paso de corriente por el mismo contactor. El contactor viene a ser la pieza clave entonces en todo lo que tiene que ser el automatismo eléctrico, porque si no tenemos el contactor no podríamos gobernar potencias más grandes de motores, de resistencias o de elementos que consumen mucha energía, que tienen mucha potencia. Entonces, la función principal del contactor va a ser abrir o cerrar circuitos relacionados en la gran mayoría con instalaciones de motores eléctricos. Por esa facilidad que nos permite de pasar corriente de mayor cantidad por sus contactos que son más robustos, podemos nosotros gobernar cargas más específicas, cargas más grandes, excepto en pequeños motores que son accionados manualmente o por relés o por el resto de motores que accionan por contactores. Pero eso no quiere decir que si el motor es muy pequeño no lo podamos gobernar o no lo podamos accionar por un contactor. Sí lo podemos hacer. En realidad el contactor en la parte industrial, que lo que más tienen las empresas, lo que más tienen la maquinaria son motores, lo utilizamos muchísimo para gobernar motores, pero podemos utilizarlo para gobernar cualquier otro tipo de cargas, resistencias, iluminación, bueno, cualquier carga nosotros podríamos alimentarla por medio de contactores y gobernarla de una forma muy fácil, muy sencilla, sin necesidad de estar gastando muchos recursos en su accionamiento. Entonces, un contactor va a estar formado por una bobina y unos contactos, que estos contactos pueden estar abiertos o cerrados, pero que en la mayoría de las ocasiones van a estar normalmente abiertos. O sea que el contactor, lo que vamos a hacer es que cuando energizamos la bobina, al igual que el relay, va a accionar los contactos, estos se van a cerrar y va a permitir el paso de corriente. Entonces, generalmente el contactor, sus contactos principales van a ser normalmente abiertos. Va a tener una bobina que lo que va a generar cuando se le aplica una corriente es una acción de electroimán que va a hacer que los contactos se cierren o se abran dependiendo de su condición. Cuando el contactor está accionado o está energizado, nosotros le decimos que está enclavado. Esa es la particularidad. Si está energizado y está haciendo el paso entre esos contactos, nosotros lo llamamos enclavado. Pero para que esté enclavado, luego vamos a ver que necesitamos tener un contacto auxiliar que nos genere ese enclavamiento, porque no podemos, como vimos anteriormente, tener todo el tiempo el dedo en el botón pulsador accionando el contactor. Cuando deje de pasar la corriente por la bobina, los contactos van a volver a su estado en reposo. O sea, siempre tiene que estar energizado. Al igual que el relay, siempre tiene que estar energizado para que se accionen sus contactos. Entonces, un contactor lo veríamos de esta forma, en esta representación que tenemos acá. Físicamente, esto es nuestro contactor y nuestro contactor va a tener acá 1, 2 y 3 líneas principales. La podríamos llamar L1, L2 y L3, que son estas que están acá, o L1, L3 y L5, que son estas que están acá. L1, L3 y L5 son estas. Y por la parte de abajo vamos a tener L2, L4 y L6. Quiere decir que según la figura esta que tenemos acá, internamente en este contactor, nosotros lo que vamos a tener acá internamente es un contacto normalmente abierto. Y acá tendríamos también un contacto normalmente abierto.
al igual que está en la figura. Contacto normalmente abierto, pero este contacto internamente van a estar unidos. Estas líneas punteadas indican que van a estar unidos. O sea que cuando se energizó la bobina del contactor, estas tres líneas se van a energizar, se van a cerrar, estos tres contactos se van a cerrar y entonces la alimentación de corriente que viene por acá va a permitir el paso hacia acá abajo y conectar motores o conectar lo que nosotros tengamos allá. Pero cuando yo energice la bobina por medio de un botón pulsador, tendría que mantener siempre el dedo en el botón pulsador para que la bobina se encuentre cerrada, o sea, que esté enclavado el contactor. Para eso, los contactores, para que no suceda eso, traen un contacto auxiliar acá. Ese contacto auxiliar, que tiene esta misma forma, acá, va a estar también unido mecánicamente. O sea que va a tener aquí, cuando cerraron los contactos principales, también se va a cerrar el contacto auxiliar. Y eso lo que va a hacer es que va a permitir también el paso de corriente, que esto va a estar en un circuito de control. Y va a permitir la retroalimentación de la bobina eléctrica de nuestro contactor. Eso es lo que va a hacer este contacto, que luego lo vamos a ver en los diagramas, cómo va a funcionar. Pero todos los contactores van a traer mínimo un contacto normalmente abierto para generar ese enclavamiento, para generar algunos traen uno abierto y uno cerrado, pero adicionalmente también a los contactores se le pueden poner contactos adicionales, o sea, bloques de contactos adicionales si nosotros necesitamos tener más contactos para este elemento. Lo importante aquí, por ahora, es conocer que este contacto que tenemos acá, que cuando se energizó esta bobina, acá en este elemento, vamos a ver qué pasó aquí, que cuando se energizó esta bobina en A y en 1, en A1 y en A2, este magnetismo que está uniendo todos va a cerrar los contactos, tanto los contactos principales de trabajo como el contacto de mando, que es normalmente abierto. Los va a cerrar y nosotros vamos a aprovechar esta acción para generar un circuito de control, en este caso para motores. Entonces, en el contactor real, los contactos de conexión de la bobina se llaman A1 y A2 siempre, y casi siempre están ubicados acá a un costado del contactor. Por acá no lo podemos ver, pero por ahí están conectados. Los contactos de los circuitos de la salida o de fuerza siempre son 1 y 2, 3 y 4, etc. Y los contactos auxiliares para el circuito de mando o control o para los enclavamientos generalmente vienen en dos cifras, 13 o 14. Son los contactos más comunes que nosotros podemos encontrar en un contactor. Pues en un contactor como este que tenemos acá, este contactor, lo vemos mejor en esta figura. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una alimentación que es de línea y neutro, acá a este lado, que está alimentando la bobina. Esta es la bobina de nuestro contactor. Cuando se cierra este interruptor, acá se cierra este interruptor, entonces esta bobina va a permitir el paso, este contacto va a permitir el paso de corriente hacia la bobina. Como todos estos contactos están mecánicamente unidos, esta bobina va a producir un efecto de magnetismo y va a atraer a todos los contactos hacia ella, hacia acá. Los va a jalar, los va a traer. Entonces, este contacto se va a unir a este contacto de acá y va a ser el paso. Este contacto va a ser lo mismo, este contacto va a ser lo mismo, y estos contactos que están aquí, que uno es normalmente cerrado,
y el otro es normalmente abierto, en este caso este tiene dos contactos auxiliares, estos serían nuestros contactos auxiliares. En este caso, para este contactor vamos a tener uno normalmente abierto para usarlo como enclavamiento y otro normalmente cerrado que lo podemos utilizar para alguna otra acción. Entonces, cuando se energizó, va a alimentarse por acá, va a permitir el paso de corriente acá porque se cierra el contacto, paso de corriente acá y alimentar aquí cualquier carga que podría ser, por ejemplo, un motor eléctrico acá. Entonces, esto es lo que nos permiten los contactores, gobernar cargas sin necesidad de tocar la parte de potencia, de fuerza de ellos, donde va a pasar toda la corriente. Entonces, si este motor fuera un motor que consume 20 amperios, los contactos tienen que estar diseñados para 20 amperios. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar el contactor, vamos a pedir un contactor que tenga la capacidad de los contactos para trasegar esa cantidad de energía. Pero, ¿qué pasa con la bobina? La bobina es muy pequeñita. Y si nosotros aquí tenemos 20 amperios, el calibre del conductor tiene que ser de acuerdo a ese amperaje, o sea, el conductor debe ser más fuerte. Pero la bobina es muy pequeña y entonces el conductor, y lo vemos acá, el conductor es un conductor muy delgadito, porque la bobina consume muy poquita corriente. A veces no llega ni a 1 amperio. Entonces nos permite, por medio de conductores muy delgaditos, poder gobernar la bobina del contactor y trasegar grandes cantidades de corriente por medio de conductores más gruesos sin necesidad de estar manipulando nosotros la parte de potencia del contactor. ¿Se entiende, jóvenes? Ok. ¿Dudas? No, estamos bien. Entonces, eso se puede abrir. Sí, claro. Sí, claro, el contactor, vamos a volvernos acá un momentito. El contactor este se puede abrir, se destapa acá y se puede destapar toda la parte de arriba y sacar la bobina y demás, ¿verdad? Incluso se puede sustituir la bobina. Casi nunca se hace, pero generalmente se compra el contactor nuevo. Pero sí lo puede uno destapar aquí, incluso limpiar los contactos, darles ahí una lijadita, ¿verdad? Para que hagan buen contacto, porque ya con el tiempo que están los contactos pasando corriente y grandes cantidades de corriente ahí, se producen chispas, falsos contactos, recalentamiento. Entonces a veces es bueno darle una limpieza por dentro también, pero sí se pueden desarmar. Ok. Bueno. Los contactores, como vemos, casi siempre son de tres contactos. O sea, siempre vamos a tener aquí 3 líneas. En su contactor siempre vamos a tener 3 líneas, son trifásicos, pero no quiere decir que no los podamos usar monofásicos. O sea, yo puedo utilizar 2 líneas del contactor. Siempre podría hacerlo sin ningún problema. Nada más que la línea que alimento con la fase va a estar en un lado y el neutro por otro, y puedo dejar una de las fases sin energizar. No tengo problema en esa parte. El contactor lo puedo usar, aunque sea trifásico, lo puedo usar monofásico. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar gobernando es su bobina. Entonces, cuando yo gobierno la bobina, por ejemplo en este que tengo acá, cuando yo voy a gobernar su bobina, esta bobina aquí del contactor, lo estoy haciendo con una fuente aquí, por ejemplo, de corriente continua, ¿verdad? Estoy gobernando la bobina y toda la potencia que es fácil neutro acá, la estamos pasando por los contactos del contactor. Entonces lo podemos utilizar como un sistema monofásico también. No hay ningún problema. Entonces aquí vemos nuevamente
una figura similar a la que vimos anteriormente, en donde vemos ya la conexión del motor acá. Entonces, cuando ya esta bobina, que ahora la tenemos gobernada a 230 voltios, ¿lo ven? 230 voltios y está conectada directamente aquí a la red. En este caso, no es un sistema para Costa Rica, porque es un sistema de 400 voltios. Esto es europeo, ¿verdad? Por eso, entre la línea 1 y el neutro me dice que da 230 voltios. En Costa Rica, para la línea 1 y el neutro, tendríamos 120 voltios, pero es un diagrama europeo. Por eso me dice aquí 230 voltios. Entonces, igual, las fases están conectadas aquí a línea 1, a línea 2 y a línea 3 para obtener el trifásico a 400 voltios. Entonces, cuando energizo la bobina, se cierran los contactos acá y se energiza el motor que tenemos acá. Es un motor trifásico de 400 voltios. Y para los contactores también nosotros tenemos categorías. Cuando vamos a comprarlo, nosotros tenemos que, como les dije anteriormente, primero saber cuánto es la carga que nosotros vamos a gobernar con ese contactor, saber cuál es el amperaje que tiene que soportar ese contactor, porque no podemos ir a comprar el contactor sin tener esa referencia. Por ejemplo, existen contactores por categorías. La AC1 son para condiciones de servicio más ligeras, o sea que los contactores van a estar indicados para el control de cargas que no sean inductivas o con poco efecto inductivo, excluidos los motores, que los motores obviamente los vamos a estar gobernando con otro tipo de contactor. Entonces podemos usar lámparas de incandescencia, calefacciones, otro tipo de elementos, todo eso lo podemos gobernar con este tipo de contactores tipo AC1. Obviamente son de menos capacidad, son más ligeros. El AC2 son para condiciones de servicio normal. Estos están indicados para usos en corriente alterna y para el arranque e inversión de marcha de motores de anillos, así como en aplicaciones como centrifugadoras, por ejemplo. O sea que es de un uso más normal para motores, para hacer arranque de motores en corriente alterna y hacer inversiones de giro. El AC3, el tipo AC3, son condiciones de servicio un poco más difíciles. Estos están indicados para arranques largos o a plena carga de motores asíncronos en jaula de ardilla. Por ejemplo, compresores, grandes ventiladores, aires acondicionados, etc. Y algunos otros que son frenados por contracorriente. Algunos motores necesitan un freno específico aplicando una corriente que luego lo vamos a ver cómo se hace para que lo frene en forma más rápida, más puntual. Entonces, eso es para condiciones más difíciles. ¿Por qué? Los compresores van a estar arrancando muchas ocasiones, ¿verdad? Por secuencias o por grandes periodos de tiempo, van a estar encendiendo, arrancando, y eso va a generar mayor desgaste en los contactos. Entonces, se necesitan que los contactos sean más robustos para que soporten esas condiciones de arrancar y parar, y arrancar y parar. Los contactores de tipo AC4 son para condiciones de servicio más extremas. Son contactores que están indicados para motores asíncronos, para grúas, ascensores, etc., y maniobras por impulsos, o sea que sean intermitentes, por ejemplo, frenado por contracorriente e inversión de marcha. Necesitamos contactores de diversos tipos porque en la parte industrial, en la parte de automatismo, vamos a tener diferentes condiciones. En este caso, los ascensores, por ejemplo, también son equipos que requieren condiciones más difíciles de operación porque van a estar en funcionamiento constante, van a estar subiendo, bajando y soportando peso y un montón de cosas. O sea, los motores van a estar arrancando con una carga específica, con mucho peso específico, entonces van a necesitar mayor potencia, y entonces al necesitar mayor potencia
los arranques van a ser más bruscos, vamos a tener picos de arranque más elevados que lo normal. Entonces los contactores y los contactos de esos contactores necesitamos que sean más robustos, que sean más diseñados para esas condiciones, que soporten ese alto consumo de corriente y también ese tipo de maniobras excesivas que realizan ese tipo de elementos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del uso del contactor? Primero, la seguridad del personal, que es algo fundamental que siempre vamos a estar buscando. Que lo podemos realizar las maniobras en él en lugares alejados del operador. O sea, ya vimos que podemos tenerlo conectado en lugares alejados y gobernar únicamente la bobina desde otro punto. Que esa bobina, como es de muy poca corriente, la podemos gobernar con conductores mucho más pequeños y va a pasar por ahí menos corriente y eso genera menos peligro para el usuario, para el operario. Entonces, el motor y el contactor pueden estar lejos. Vamos a ver, parece que se nos dañó el micrófono. Vamos a ver qué pasa. ¿Me escuchan ahí ahora? Ok, ya, algo pasó con el micrófono. Gracias. Ok, entonces les decía que nosotros podemos tener el contactor en otro punto, alejado, y que toda la corriente se pase por el contactor, o sea, todo el amperaje, y corriente alterna, y que la parte de la control de la bobina de ese contactor lo tengamos en otro nivel de voltaje, 12 voltios, 24 voltios de corriente continua, porque existen contactores para corriente continua también. Entonces podemos también utilizar esa maniobrabilidad para gobernar los contactores. Entonces también los cables, como son de una sección más delgada, porque trasegamos menos corriente, también obviamente va a ser más económico el alambrado de ese contactor, de ese dispositivo, de ese sistema. Hablaríamos mucho en el alambrado. Luego nos dice que, vamos a ver qué pasó por aquí, también nos representa un gran ahorro en tiempo para realizar maniobras muy largas. O sea, esa posibilidad de maniobrar ese contactor a larga distancia nos permite también no tener que estarnos desplazando de un punto a otro y ahorramos tiempo en el trabajo. Podemos contar con la posibilidad de controlar ese arranque de un motor desde diferentes puntos, o sea, no solamente en el punto específico en que está el operario. Si es una maquinaria un poco extensa, un proceso extenso, podemos tener diferentes puntos de gobierno para ese motor. Nos permite automatizar el arranque de los motores, dependiendo de la cantidad de motores, dependiendo del tipo, de la potencia de los motores, podemos generar diversos tipos de arranques, arranques estrella, arranques triángulo, inversiones de giro, etc. Entonces todo eso lo hacemos por medio del contactor que nos permite esa automatización. Pero el contactor va a ir unido, obviamente,
a otros dispositivos como relés, temporizadores, pulsadores y otros elementos que ya vimos anteriormente y que luego vamos a ver cómo los controlamos. Luego la automatización y el control de numerosas aplicaciones con ayuda de los aparatos auxiliares del contactor, que son estos elementos que yo les acabo de indicar. O sea, por medio de los auxiliares, que son, bueno, contactos auxiliares, relés, temporizadores y demás, nosotros podemos generar muchas aplicaciones, muchos sistemas que trabajen con contactores. Por ejemplo, el llenado automático de un pozo de agua, el control de temperatura en hornos, etc. Todos los procesos de producción nosotros los podemos gobernar por medio de contactores y de sus sistemas auxiliares que vendrían a ser entonces todos los elementos que vimos anteriormente. ¿Dudas, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Hay dudas? Bueno, entonces vamos al receso. Regresamos 7:45. ¿Cómo estamos? Profe, ¿ahí me escucha, profe? Correcto, sí le escucho, William. De acuerdo, profe, estamos listos, pura vida. Bien, perfecto, gracias. Vamos a continuar viendo circuitos de control eléctrico industrial y sus conexiones. Vamos a ver, dale un momentito. Pues nos dice que en la industria, que es donde nosotros más usamos automatismos eléctricos, en la industria, la confiabilidad y la seguridad de todos los sistemas eléctricos son características fundamentales de los procesos. Siempre en un proceso vamos a necesitar que sea confiable, que sea seguro. Eso es lo que vamos a buscar. Y por eso es tan importante contar con algunos elementos que nos van a ayudar a optimizar el control industrial, logrando mejorar la productividad de todos los procesos que se están ejecutando. Además, otra condición importantísima es que mejoramos el tiempo. Y al mejorar el tiempo y al tener procesos automatizados, pues obviamente vamos a mejorar también la parte productiva, la producción de la empresa. Y es aquí en donde entonces empiezan a jugar un papel fundamental los controles eléctricos, que es lo que nosotros vamos a estar abarcando en este módulo número 4. Los controles eléctricos vienen a ser los enlaces fabricados para controlar, procesar la entrada de los impulsos eléctricos en aquellos equipos que ya sean sencillos o complejos, como es el caso de la maquinaria industrial. Ahí vamos a tener una serie de dispositivos que se van a encargar de la función de los controladores, como los que ya vimos anteriormente, los interruptores de control, los pulsadores, los contactores, materiales sintéticos, conductores de electricidad que se van a estar utilizando para el arranque de estos motores, bombas, válvulas, electroválvulas, aparatos mecánicos, refrigeradores, entre otros. Es decir, se van a emplear para controlar todo el flujo de corriente en aparatos de uso industrial o incluso en uso doméstico. Porque en la parte doméstica también nosotros tenemos controladores de diversos tipos para algunos elementos o equipos que utilizamos en la parte doméstica. Pero la generalidad de los controles y automatismos
es para la industria, donde tenemos maquinaria que realiza procesos y que requieren de, sobre todo, motores y otro tipo de instrumentos para generar el trabajo. Tenemos diversos tipos de controles eléctricos. Por ejemplo, el control automático es un control que está formado por un arrancador electromagnético o un contactor, como el que ya vimos nosotros, que va a estar controlado incluso a larga distancia por uno o más dispositivos pilotos automáticos. El contactor es un elemento de control, nos permite controlar y maniobrar la potencia. Los pulsadores, los interruptores y otros elementos nos permiten a nosotros enviar una señal a ese contactor o a ese temporizador para que ejecute una acción. Y por medio de todo podemos nosotros automatizar un proceso. De la orden inicial de marcha puede ser automática, pero generalmente va a ser una operación manual. Esta la va a realizar el operario presionando el botón de arranque, el botón verde de arranque. Él va a generar, entonces, en un panel de pulsadores y de interruptores, va a enviar esa señal para iniciar el proceso. Entonces, en todo proceso, generalmente nosotros vamos a tener una alimentación, vamos a tener un dispositivo de protección, puede ser un fusible, puede ser otro elemento, un disyuntor o demás. Vamos a tener un botón de paro, vamos a tener un botón de arranque o diversos botones de arranque si son diversos procesos, y vamos a tener obviamente luces de señalización para indicarnos qué etapa del proceso se está ejecutando en ese momento. Los paneles hay de diversas formas, de diversos componentes, eso dependiendo del proceso. Cada proceso es diferente, cada control es diferente, incluso dependiendo del usuario que lo realice, porque uno puede hacer un diseño para una máquina en específico, yo puedo hacer un diseño y que funcione, y otra persona hacer un diseño completamente diferente y que funcione. Eso depende mucho del criterio y de la lógica que vaya a emplear cada uno de los técnicos que vayan a realizar el diseño. Luego tenemos el control semiautomático, en donde los controladores que pertenecen a esta clasificación van a utilizar un arrancador electromagnético y uno o más dispositivos pilotos. Manuales tales como pulsadores, interruptores de maniobra, combinaciones de tambor o dispositivos análogos. Como su nombre lo dice, semiautomático, obviamente va a necesitar el accionamiento por interruptores de maniobra, por pulsadores o demás. Y luego está el control, que es propiamente manual, en el cual el operario ejecuta manualmente en ese mismo lugar en donde está la máquina. O sea, él tendrá que ir paso por paso en la máquina ejecutando el control, arrancando motores, arrancando elementos de control de forma manual. No existe ningún automatismo. Este control, pues obviamente es más sencillo y es conocido y generalmente es utilizado en el arranque de motores pequeños de tensiones nominales. Pero como les dije anteriormente, no quiere decir que porque un motor sea pequeño no lo podamos automatizar su arranque. Además, deberíamos de automatizarlo. Luego tenemos los diagramas eléctricos automatizados. Las empresas que se dedican a la fabricación de diversos tipos de software, de programación y de control de motores o automatismos eléctricos, para facilitar ciertos procesos industriales, han colocado en el mercado cierta cantidad o ciertos tipos de programas de diseño que se emplean en la elaboración de diagramas de forma digital, o sea, para facilitar el diseño y la comprensión de los circuitos de automatismos eléctricos por medio de aplicaciones o software específicos para esto, porque antes lo hacíamos todo manual en papel y lápiz y teníamos que ir a ejecutar la labor también en forma manual, ¿verdad? Y ahora pues existen estas aplicaciones que nos ayudan muchísimo para realizar diseños y diagramar
todos los elementos que van a intervenir en un control automático. Y lo que es mejor, pues estas herramientas nos permiten hacer algunas labores muy significativas, por ejemplo, la simulación, para asegurarnos nosotros de que lo que estamos diseñando funciona adecuadamente. Este aporte tecnológico a la herramienta de esquemas eléctricos nos facilita a los técnicos la realización del instrumento, el tiempo que favorece a quienes harán la lectura, pues también va a estar más ordenado, va a estar la nomenclatura como con la correspondiente, la simbología con la correspondiente, todo va a estar de acuerdo a la normativa y a los modelos específicos que se utilizan para el diseño de circuitos eléctricos de automatismos. Además de esto, el digitalizar los diagramas eléctricos nos va a permitir la opción de hacer cambios en el diseño sin alterar el factor tiempo. Si nosotros tenemos un diagrama de una maquinaria que ya lo tenemos digital, podríamos realizar verificaciones, podríamos realizar correcciones, ampliaciones, modificaciones y modificarlas en el software primero y hacer el corrido para verificar que funcione bien y luego implementarlos en la maquinaria sin necesidad de perder tiempo desconectando la máquina para poder hacer todo este tipo de correcciones. Entonces, las corporaciones que están dedicadas a la fabricación de estas herramientas automatizadas han colocado en el mercado para disposición de todos los usuarios, de todas las personas que intervengan en la parte de automatismos eléctricos, un conjunto de programas para la realización de diagramas eléctricos de diferente índole, los cuales vamos a mencionar ahora de acuerdo a su facilidad de uso y a la efectividad de las funciones que nos permite cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, el diseño de cableado en Solid Edge de Siemens, que esto es una herramienta de la reconocida marca de automatización y una empresa como Siemens que se dedica también a la fabricación de sistemas como contactores, temporizadores y demás elementos que se usan en la industria, con un programa que nos va a permitir nosotros la posibilidad de crear diagramas eléctricos para cableado mediante una interfaz de usuario. Este programa posee una biblioteca muy amplia donde nosotros podemos encontrar una gran variedad de símbolos eléctricos, componentes y modelos de simulación. Su plataforma pues es muy intuitiva, es muy práctica y sería algo más o menos como la que estamos viendo en la imagen. Nos permite incluso ver las formas en 3 dimensiones y realizar un montón de aplicaciones. Es una aplicación muy completa que nos permite realizar todo tipo de modelamientos, tanto para maquinaria como para instalaciones eléctricas, para cableados, etcétera, de tuberías, incluso de otro montón de cosas. Tenemos otra plataforma que se llama eDraw Max. Este software lo que nos permite son tener a mano plantillas prediseñadas por la empresa para la elaboración de diagramas cableados. Entonces podemos escoger entre la variedad de plantillas que nos proporcionan ellos para realizar modelados o diagramas específicos. Tenemos otra plataforma que se llama ConceptDraw. Este es un sistema versátil que puede ser usado para diversos diseños de tipo empresarial, incluyendo el diagrama para cables. También nos permite hacer una gran cantidad de circuitos, de planos, de esquemas de todo tipo para dimensionar una instalación de un sistema automatizado o un sistema industrial, aunque no sea automatizado, puede ser manual, pero lo podemos conceptualizar en este tipo de plataformas. Tenemos el Electrical TAT, es un software que se caracteriza por ser muy sencillo de utilizar. Es un programa que, a diferencia del anterior, fue creado solo para diagramas de cableado. O sea, está diseñado únicamente para circuitos eléctricos, para cableado de circuitos eléctricos. No tiene facilidad para otro tipo de cosas como tuberías, como figuras en 3D y otras cosas así, sino que es únicamente para
diagramas eléctricos, específicamente para diagramas eléctricos. Tenemos el Diagram Studio. Esta herramienta se puede utilizar en línea, es fácil de manejar y también es compatible para crear otros diseños aparte del diagrama de cableado. Podemos crear diagramas de flujo, modelados, un montón de cosas más para trabajar nuestros sistemas automatizados. Las principales características de los diagramas eléctricos automatizados es que cada fabricante de este tipo de software o aplicaciones le va a proporcionar a la elaboración de estos programas algunas propiedades que van de acuerdo a los objetivos de cada proveedor. O sea, Siemens obviamente va a basar su plataforma en sus productos y otras empresas van a basar también sus plataformas en sus productos. Esa va a ser su principal mercado, su principal nicho, o sea, obtener software que les permitan maniobrar y utilizar sus productos. ¿Que van a ser compatibles con otros? Pues sí, pueden ser compatibles con otros, pero siempre van a tratar de que sus productos, los equipos que ellos fabrican, sean completamente 100% visualizados y trabajados mediante la aplicación. Sin embargo, una de estas características estándar de estos sistemas es que van a aportar una gran facilidad de elaboración y entendimiento de la herramienta. Siempre va a mantener conceptos y símbolos utilizados en la ingeniería eléctrica. Básicamente todos van a estar trabajando con la misma simbología, con el mismo criterio de diseño, etcétera, pero siempre van a estar más enfocados a sus propios productos. El área industrial que más demanda este tipo de herramienta es la automotriz, pero de igual forma también se pueden conseguir en el mercado software que van a ser para otros sectores industriales. También tenemos alternativas de software que son creados por los ingenieros de sistemas que forman parte de la industria. Esta opción puede tener un plus ante los diagramas eléctricos que son estándares de automatismos estándares, ya que se adaptan a las condiciones y necesidades propias de cada fábrica. Beneficios de los diagramas eléctricos automatizados. Tienen muchos beneficios. Por ejemplo, nos permite analizar las funciones del circuito eléctrico en forma digital. O sea, podemos tener nuestro diseño eléctrico, nuestro diagrama y analizarlo en un computador y ver qué sucede y simularlo y ver si funciona o no funciona, realizar modificaciones, etc. Luego son muy fáciles de utilizar y fáciles de instalar. Generalmente hay muchos en el mercado que son de aplicación libre y otros que tienen una aplicación libre y para mayor cantidad de funciones pues hay que hacer algún tipo de pago, pero las aplicaciones libres tienen muchísimas funcionalidades que se pueden utilizar. Con este tipo de programas para diagramas eléctricos también se pueden generar correcciones en segundos. O sea, teniendo la versión digital, nosotros podemos revisar y realizar alguna corrección, alguna ampliación o generar algún cambio en el sistema de forma muy rápida. También permite integrarse con otros procesos de automatización, o sea que es compatible con muchos de los procesos que se desarrollan en la empresa, con otros sistemas. En el caso del modelo de cableado de Solid Ace de Siemens, la biblioteca virtual que posee este sistema de conceptos de ingeniería eléctrica facilita muchísimo la comprensión del esquema. Su adquisición es posible a través de las tiendas online, o sea, como muchos son libres, otros, como les indicaba, tienen opciones de pago para tener mayores características, mayores funcionalidades en el software para realizar mayor cantidad de elementos. Y por último, los diagramas eléctricos automatizados son utilizados en un gran número de industrias, como por ejemplo la automotriz, la de refrigeración, la electrónica y obviamente la industria, la parte industrial, la manufactura. Ahí es donde nosotros vamos a tener la mayor cantidad de aplicación
de estas herramientas de automatismos eléctricos. El aporte para el desarrollo integral de las empresas que apuestan por la automatización en todos los procesos es muy significativo. Todas las empresas van a estar dispuestas a generar recursos o a proveer recursos para que sus sistemas se automaticen, porque sus sistemas automatizados le van a permitir mejorar los tiempos de producción, mejorar la calidad y mejorar obviamente la producción y obtener mayores ganancias. Entonces las empresas siempre van a estar anuentes a mejorar sus sistemas, a invertir en este tipo de tecnologías para lograr obtener una automatización más eficiente y por ende mejorar la producción de sus sistemas productivos. En consecuencia, sumar este tipo de sistemas a las industrias deja de ser un gasto para convertirse en una inversión. Y debe de verse así, y de hecho se ve así por los propietarios de las empresas, como una gran inversión en lugar de un gasto. Igual las empresas, muchas empresas capacitan, gastan también recursos capacitando a sus empleados porque ya cuentan con sistemas automatizados, con sistemas que están automatizados a un 100% o a un 50% y necesitan personal calificado dentro de sus propios departamentos para poder realizar las verificaciones, correcciones, ampliaciones, modificaciones e integración de nuevos equipos a la maquinaria o nuevas maquinarias al proceso. Para eso se necesita personal calificado y también entonces eso nos viene a generar un nicho de mercado muy importante para los mismos técnicos calificados de las empresas, para que se capaciten en procesos de automatización industrial, de automatismos eléctricos, de diseños de esquemas, de planos, de lectura de planos, de conformación de protocolos de revisión, protocolos estandarizados que existen para hacer cálculos de sistemas, etcétera. Y entonces el personal calificado tiene que tener esa facilidad de contar también con software que le permita realizar este tipo de acciones para generar un mantenimiento tanto preventivo como correctivo en los equipos de una forma más eficiente, más optimizada, para optimizar esos procesos y también para un rendimiento en el factor del tiempo, mejorar los tiempos de producción y los tiempos de atención de averías, que si un equipo, una maquinaria presentó un desperfecto, que el personal, si está bien calificado, pues puede encontrar con mayor rapidez el desperfecto y volver a poner la maquinaria en punto para que siga con su proceso productivo. Entonces, las empresas necesitan invertir en automatización de sus procesos, pero al mismo tiempo necesitan invertir en su personal técnico para que este personal técnico esté calificado para desempeñar las labores técnicas en la empresa, la parte de automatismo, porque puede ser que nos digan, bueno, vaya a revisar una maquinaria X que está con un desperfecto y nosotros llegamos y abrimos el panel de control y nos encontramos ahí elementos que no conocemos, PLC, temporizadores, contactores, etcétera, y no vamos a poder fácilmente encontrar el desperfecto de esa maquinaria. Sin embargo, si ya tenemos los conocimientos adecuados y tenemos también herramientas como estas aplicaciones o estos software que podemos utilizar, entonces se nos va a facilitar muchísimo la atención de los daños, la atención del mantenimiento y por ende la empresa va a tener una mayor eficiencia, una mayor productividad. Eso es lo que se consigue con la parte de automatismos eléctricos y con las aplicaciones que se encuentran en el mercado para trabajar de una forma más fácil en automatismos. Aquí vimos algunos sistemas, algunos software, existen muchísimos más
en el mercado, algunos son de pago, ¿verdad? Son muy sofisticados. Algunos fabricantes confeccionan o desarrollan equipos que no permiten o que quizás no son compatibles con muchos de estos software. Entonces, venden la aplicación, venden la licencia del software y si la empresa opta por alguna de estas marcas específicas, pues tendrá también que comprar la membresía para poder utilizar el software original de la empresa. Entonces, eso también son consideraciones que debe tener el técnico o el encargado de mantenimiento de una empresa de de qué marcas de equipos va a comprar, de qué marca de controladores, de temporizadores, de PLCs va a comprar para no incurrir en gastos excesivos y problemas también en algunas ocasiones de que le den soporte técnico cuando hay algún desperfecto, alguna actualización del software, por ejemplo. Entonces, son consideraciones que debe tener el técnico calificado y también los encargados de los departamentos de mantenimiento de las empresas para tomar previsiones a futuro. Tener personal completamente calificado que conozca el tema y que tenga las condiciones necesarias para poder utilizar el software que se está utilizando, poder hacer la lectura efectiva, poder realizar los diagramas, poder verificar el funcionamiento y también poder hacer modificaciones y poder correr los programas de una forma eficaz, los software que le presenta la empresa que le provee los servicios. ¿Dudas, muchachos? ¿Cómo estamos? Sí, profe, sí, de lo más bien. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Profe, esos software los puede tener una persona en particular o tienen que ser empresas que los venden. Bueno, como les indicaba, hay software muy específicos que depende. Algunas empresas se casan con algún fabricante o compran algunos equipos muy sofisticados a un fabricante específico. Entonces, dentro de la compra del equipo, ellos compran la membresía o la licencia del software. Otros software, como los que vimos aquí, ¿verdad? Algunos son libres, los puedes encontrar en línea o los puedes incluso comprar en línea, o sea, son de uso común. Yo puedo tener un software y quiero tener mayor aplicación, ese software, mayor cantidad de herramientas, a veces lo limitan, entonces te dicen, bueno, con este software puedes hacer tal y tal cosa, pero si quieres hacer otras cosas, hay que comprar la licencia o comprar un paquete por tanto tiempo, etcétera, ¿verdad? Pero sí son de uso general, la mayoría son de uso general. Únicamente si hay empresas que venden un producto específico y que viene con su licencia y su software específico, pues sí hay que comprarle la licencia a ellos. Por ejemplo, maquinarias de tipo CNC, maquinarias de esas que se compran en otros países como en Italia, Alemania, que son maquinarias de procesos como plásticos, etcétera. Esas sí traen algunas un software específico, o sea, el fabricante diseña su propio software para la atención de esos equipos. Entonces, son equipos electrónicos, obviamente, que tienen CPU, que tienen un montón de elementos, entonces, por medio del software y una computadora, usted puede entrar y analizar qué está sucediendo en la máquina. Pero la mayoría de uso común, como estos que vimos de Siemens, se pueden bajar de internet y se pueden utilizar algunas aplicaciones de software libre. Nosotros vamos a estar utilizando aquí uno que es libre, pero que nos da muchas funcionalidades para poder trabajar toda la parte de automatismos eléctricos. ¿Alguna otra pregunta? Estamos bien, voy a pasar la lista. Un momentito. Oye, nosotros vamos a hacer alguno de esos. Sí, claro.
Nosotros vamos a usar el cadecimo por ahora. Aguilar Bermúdez. Está. Mora Mora. Estamos. Gracias. Oviedo Arca. Presente, profe. Gracias. Picado Mora. Presente, profe. Gracias. Y Ríos Macías me dijo que hoy no estaba. Vamos a ver qué se me hizo por aquí. Okay. ¿Alguna duda que tengan ahí, muchachos? No. No, profe, ahí, en el transcurso de la semana me pongo al día con la primera parte de la elección, profe. Cualquier consulta ahí te la hago ahí. Gracias, profe. Se le cortó ahí, don William, no le pude copiar. Profe, no, que en el transcurso de la semana me pongo al día con lo que es el inicio de la elección. Ahí, muchas gracias, profe. Ahí cualquier consulta ahí te la hago. No, se le va la señal. Bueno, voy a indicarles acá. En la plataforma se encuentra aquí donde dice la lección número 1, automatismos eléctricos, algunos materiales didácticos que subí esta semana. No sé si los han observado. Tenemos uno que se llama automatismos eléctricos, que vimos la semana pasada. Tenemos diseño e interpretación de circuitos eléctricos. Y tenemos aquí en la lección número 2 otro que se llama elementos de control y potencia, que fue lo que vimos hoy en la primera parte de la clase, y circuitos de control eléctrico industrial y sus conexiones. Este material didáctico lo pueden ya descargar de la plataforma. Esto es para que ustedes lo tengan ahí. Esto es lo básico para empezar a ver el sistema de automatismos eléctricos que estamos empezando a desarrollar en este módulo. Esto es material didáctico, ¿verdad? Igual que el que hemos hecho los otros módulos anteriores. La próxima semana estaríamos empezando a trabajar entonces ya directamente en el software. Y vamos a empezar a realizar algunos trabajitos de automatismo. Obviamente vamos a empezar a ver la plataforma, la interfaz de la plataforma, cómo funciona, es muy sencillo, muy práctico, pero tenemos que prestarle atención, o sea, tenemos que practicar bastante. O sea, que si nosotros estamos aquí en una lección de 2 horas y media, mínimo deberíamos de asignarle 5 horas, el doble en la semana para poder trabajar bien lo que vamos a ver en la lección acá y lo que tenemos que desarrollar. Entonces, la próxima semana ya nosotros vamos a estar trabajando directamente en el software. Entonces, a partir de la otra semana, lo que hacemos en clase, ustedes van a tener 8 días para poder desarrollarlo y enviarlo por correo, tal y como comentamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, el correo se debe de enviar antes de las 18 horas de la clase siguiente. Después de esa hora no se recibe ningún trabajo. Debe enviar el software, el formato del software, del programa, y se debe enviar por el correo electrónico. De todas formas, la próxima semana yo les vuelvo a recalcar esto para que lo quedemos completamente entendidos. Entonces, es importante que no se pierdan las lecciones, ¿verdad? Porque ya la otra semana vamos a ver ya diseño propiamente en el software, vamos a realizar diseño en software y entonces ya son temas más específicos. Los vamos a hacer normalmente como lo hacemos, despacito, con buena letra. Pregunten todo lo que quieran preguntar, ahí lo vamos a hacer despacito, pero sí les digo de antemano que hay que practicar bastante. Tenemos que practicar bastante porque tenemos algunos conceptillos que a veces suelen generar ahí alguna diferencia, ¿verdad? Que no los aplicamos bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Después, recordarles, esta clase está grabada y las próximas clases también van a estar grabadas. Yo se las voy a estar compartiendo por el grupo. Despuésito de terminar esta clase, yo se las voy a estar compartiendo por el grupo para que tengan un acceso más oportuno
porque a veces en la plataforma cuesta un poquito ingresar ahí o cada cierto tiempo las borran, entonces estando ahí en el canal de YouTube es un poquito más fácil de que las puedan encontrar. Entonces yo les paso el enlace ahí para que ustedes puedan accesar a las clases y las puedan repasar. Además, las clases que quedan en la plataforma no se pueden descargar y entonces es otra condición que tiene, ¿verdad? La plataforma, las clases grabadas en la plataforma no se pueden descargar, mientras que las que quedan en el canal de YouTube sí permiten descargarlas y mirarlas ahí las veces que uno quiera. Entonces, si no tenemos más consultas, lo dejamos hasta acá, jóvenes, o tienen alguna duda. Entonces, lo del software, ese está la otra semana en la plataforma, ¿sí? Para descargar, para utilizarlo. Correcto, yo la otra semana se los voy a estar enviando en la plataforma. Bueno, en la plataforma no, yo se los voy a enviar ya sea por el grupo de WhatsApp o por cada uno de esos correos, porque el que yo uso es una versión que está modificada. Entonces, como les digo, está en internet, lo pueden descargar, pero no es el mismo. Entonces, mejor espérense y yo la próxima semana lo vemos acá y yo se los envío para que lo puedan trabajar ustedes. De acuerdo, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Profe, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, nos vemos la próxima semana, jóvenes. Que pasen muy bien. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.